una persona natural en su respectiva declaración de renta puede deducir los intereses pagados a entidades financieras. Pues sí, miren, tanto las personas naturales como las personas jurídicas cuando hagan sus declaraciones de renta tienen derecho a deducir los intereses que tengan relación de causalidad con la generación de los ingresos, o sea, intereses que hayan pagado sobre préstamos, que hayan sido préstamos obtenidos, ¿sí?, para poder luego desarrollar las actividades con las que generaron sus ingresos. O sea, eso es lo que se llama que el gasto, en este caso el gasto por intereses, debe tener relación de causalidad con los ingresos. Pero si, por ejemplo, se trata de la persona natural que pretende deducir en la declaración de renta los intereses que pagó sobre sus tarjetas de crédito, y las tarjetas de crédito las usaba era para gastos personales, entonces obviamente esos préstamos de la tarjeta de crédito para gastos personales pues generan unos intereses que no van a ser deducibles porque esos gastos personales no son necesarios para la obtención de sus ingresos. Entonces el primer requisito es que los intereses hayan sido pagados sobre préstamos que fueron utilizados para cubrir costos o gastos que eran necesarios para poder luego estar generando los ingresos. Eso es lo que dice el artículo 107. Ahora, adicionalmente, esos intereses que pretenda deducir después de que cumple la relación de necesidad y de causalidad, esos intereses también tienen que someterse a la norma del artículo 117 del Estatuto Tributario que le dice que no puede deducir intereses que hayan sido pagados usando una tasa por encima de la tasa de usura. ¿Cierto? Eso se lo dice el artículo 117 antes y después de ser modificado con la ley 1819, y el 117 también te conecta con el 118 que dice que para las personas naturales dentro del gasto por intereses que pretendan deducir, si una parte del gasto por intereses corresponde a lo que se llama el componente inflacionario, ese componente inflacionario tampoco es deducible. Ahora, los únicos que tienen que rechazar como no deducible el componente inflacionario de los gastos por intereses que pretenden deducir son solamente las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Eso lo dice el artículo 41, el 81 y el 81-1 del Estatuto Tributario. Entonces, de intereses que se pretendan deducir, las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad tienen que rechazarse la parte que corresponda al componente inflacionario. Y ese componente inflacionario lo definen cada año, pero se demora un poquito en ser definido. Por ejemplo, el del año graduable 2015, el componente inflacionario quedó definido en el decreto 536 de abril 5 de 2016. Y se dispuso que el 38,51% de los intereses pagados en deudas nacionales era el componente inflacionario y por tanto era no deducible, y que el 17,51% era el componente inflacionario de los intereses pagados en moneda extranjera y que por tanto era no deducible. Entonces, el componente inflacionario para año graduable 2016 lo terminaremos conociendo ahorita en abril del 2017 cuando salga el decreto, siempre se demora un poquito. Adicionalmente, otro factor más que se debe tener presente para cuando se pretendan deducir intereses en las declaraciones de renta, en este caso, por ejemplo, de personas naturales, es que las personas naturales también tienen que quedar sometidas a la norma del artículo 118-1, que lo creó la ley 1607 del 2012 y que sigue vigente. Ese artículo 108-1 habla de que a los intereses que se pretendan deducir hay que someterlos a otro límite más, que es el límite de la subcapitalización. Ese artículo 118-1 fue reglamentado luego con el decreto 3027 de diciembre del 2013 y ese decreto ahora quedó recopilado en los artículos 1.2.1.18.60 hasta el 1.2.1.18.66 del decreto único tributario 1625 de octubre de 2016. Entonces, el someter los intereses que se pretendan deducir al límite de la subcapitalización requiere hacer todos esos cálculos de este decreto reglamentario y básicamente de lo que se trata es de que a uno no le permiten deducir intereses que hayan sido pagados sobre un nivel de endeudamiento que exceda 3 veces el patrimonio líquido del año anterior, o sea que uno tiene que manejar ese nivel de endeudamiento permitido fiscalmente como un equivalente de hasta 3 veces el patrimonio líquido del año anterior. Ese nivel de endeudamiento genera unos intereses y basado en eso es que se establece luego el límite de los intereses que sí le van a permitir ser tomados como deducibles. Eso también deben tomarlo en cuenta para poder deducir intereses en las declaraciones de renta. Ahora, si se trata de los intereses del crédito de vivienda, recordemos que toda persona natural que haya pagado intereses en créditos de vivienda también puede deducir ese interés al final del año en su declaración de renta. Eso está regulado en el artículo 119 del Estatuto Tributario que sigue vigente y que nos permite deducir
por intereses de un crédito de vivienda hasta 1.200 VTs cada año.